¿Hay alguien que me pueda decir cómo diferenciamos? Por la vena cava, doctor. ¿Quién está hablando? Solange, doctor. Buenas noches, Solange, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Ay, bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, como dice Solange, ¿no es cierto? Podemos diferenciar por la vena cava. Entonces, si nosotros vemos la vena cava, estaríamos ¿de qué lado, Solange? Y en relación a qué cavidad de nuestro corazón estaríamos hablando. A la derecha, doctor, por el, ¿cómo se le llama? La cava superior, que vendría a ser a las aurículas y la cava inferior. Claro, pues en el derecho todos, ¿no? Que desemboca, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo, entonces como su compañera indica, recuerden, la desembocadura de estas dos venas cavas se da a nivel, ¿no es cierto?, de nuestro atrio derecho o aurícula derecha, ¿ya? De esa manera nosotros podemos, ¿no?, ubicarnos dentro de las formas, ¿no es cierto?, de este corazón, y del lado izquierdo, lo decíamos, del atrio izquierdo o aurícula izquierda. ¿Por qué estructuras, chicos? Arterias pulmonares. Por las... ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hay alguito que está fallando ahí. Venas pulmonares, doctor. Por las venas, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, las 4 venas pulmonares, ¿ya? La arteria pulmonar, no sé quién me dijo, creo que era Ani. La arteria, entonces, por delante decíamos de estas dos estructuras auriculares, ¿no es cierto? O atrios, tanto del lado derecho como izquierdo, lo hemos dicho, que por delante encontramos a estas dos estructuras, ¿no es cierto?, que son las arterias, ¿no? Tanto la arteria aórtica, aorta, con la arteria pulmonar. ¿No es verdad? Ya. Entonces no nos olvidemos que nuestro corazón está constituido por 4 cámaras, ¿no es cierto? 4 cámaras, 2 superiores denominadas atrios, que son estos, miren, ¿no? Los atrios que serían las cavidades que están en comunicación con el ventrículo, ¿no? Aurículo o atrio ventricular, ¿ya? Ahí, ¿no? Y la otra del lado izquierdo de igual forma, ¿ya? Entonces, 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores, que serían los ventrículos. Ahí. Muy bien. Entonces, claro que estas cavidades tienen, ¿no?, como lo estábamos indicando el anterior día, algunas estructuras, ¿no?, que son comunes a estos. Antes de llegar a esta parte, quiero que me entiendan algo. La comunicación que se da, ¿no?, de los atrios con el ventrículo es mediante estas válvulas, ¿ya? Entonces acá vemos la válvula tricuspidia. Tricuspidia. Muy bien, entonces correspondería a la comunicación del atrio, ¿no es cierto?, derecho con el ventrículo del mismo lado, ¿no? El ventrículo del lado derecho. A su vez, tenemos el atrio izquierdo, ¿no es cierto?, que se va a comunicar con esa cavidad inferior por medio de esta válvula, la válvula bicuspidia o mitral. Muy bien, entonces, por medio de estas válvulas, el atrio y el ventrículo en este caso, se nos comunican, ¿no? Se comunican, ¿ya? No lo olviden, una es la tricuspidia y la otra es la mitral. Muy bien. ¿Quién recuerda cómo se llama esta estructura? ¿Es el tabique? ¿Qué tabique? Interauricular, doctor.
interauricular, ¿no es cierto? Entonces, que separa a los dos aurículas o los dos atrios, ¿no? Ya, muy bien. Cuando nosotros vemos entonces a nuestros ventrículos, como ya lo habíamos indicado, vemos algunas estructuras, ¿no? Esas columnas, como le hemos dicho, esas columnas carnosas, ¿no es cierto? Vemos también los orificios de comunicación de los atrios con los ventrículos. Vemos también, ¿no es cierto?, estas llamadas cuerdas tendinosas, etcétera, etcétera, ¿no?, que estamos viendo ahí en la figurita. Miren, esas, ¿no?, que están en verde, esas son las cuerdas tendinosas que decíamos que emergen de del vértice de estas columnas, ¿no es cierto?, de estas, miren, o de estos músculos papilares, ¿no? Ahí está. Ese es el ventrículo del lado derecho. El ventrículo del lado izquierdo, de igual forma, presenta, ¿no es cierto?, estas estructuras papilares, tanto posteriores como anteriores, ¿no? Y con sus respectivas cuerdas tendinosas, ¿ya? Algo que nos debe llamar la atención, en este caso, es la comunicación que también existe a nivel de los grandes vasos. Entonces, ¿dónde se originará nuestra arteria aorta? Se origina en este ventrículo, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Y nuestra arteria pulmonar se origina en el ventrículo derecho, ¿ya? Y de igual forma, ¿no?, como lo veíamos con la comunicación, ¿no es cierto?, que se daba entre atrio y ventrículo, de igual forma, estos grandes vasos, ¿no es cierto?, existen, déjenme retirar todo esto, existen de igual forma, les decía, unas válvulas, ¿ya? Válvulas que en este caso se las va a denominar de válvulas sigmoideas o semilunares. Estoy borrando todo esto para poder ver mejor. Aquí está, bien. Entonces, ahí está, ¿no? Decíamos que los grandes vasos, en este caso la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, se comunicaban con estas cavidades, con los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, por medio de estas válvulas o valvas, ¿no?, que se las llama de válvulas sigmoideas o semilunares, ¿ya? A diferencia de las otras, ¿no?, de esas, que son la tricuspidia y la mitral, ¿ya? Entonces no lo olviden, en relación, ¿no es cierto?, a las cuerdas tendinosas, pueden haber cuerdas tendinosas de primer, segundo, tercer orden, ¿no? Entonces, en realidad la función de estas cuerdas tendinosas existe, ¿no?, en relación a la ubicación y en relación a dónde se dirigen, es la de tesar, ¿no? Tesar estas válvulas ayuda también, lo decíamos, ¿no?, en relación al contenido, ¿no?, que tiene el corazón, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué estructuras más encontramos? Encontramos esta, ¿cómo se llamaba esto, chicos? ¿Cómo se llamaba? Tabique interventricular. Perdón, tabique Interventricular. interventricular, ¿no? Interventricular, muy bien, ¿ya? Entonces, que separan, ¿no es cierto? Hemos dicho que separan los dos ventrículos. ¿Recuerdan las caras? Saliendo un poquito, ¿no?, de la configuración interna, pero ¿recuerdan las caras que se daban? El ventrículo, este ventrículo tenía
tres caras, ¿no? ¿Quién me puede decir? ¿Quién recuerda tres caras del ventrículo derecho? Se han olvidado, chicos, chicas. ¿Recuerdan o no? ¿Cuáles serían esas caras del ventrículo derecho? El izquierdo también tiene sus caras, ¿no? ¿Alguien recuerda? Cara anterior o esternocostal. ¿Ya? Cara inferior o diafragmática. ¿Ya? Y cara septal o septo. Exacto, la pared septal, ¿no es cierto? Muy bien. John, ¿no es cierto? Sí, doctor. John Milton, muy bien, John. Me hace recuerdo, tienes un puntito ya, John. Ya, doctor. Entonces, a vos. Entonces, importante, ¿no? Recordar esas estructuras dentro del ventrículo o el ventrículo derecho tiene esas caras, ¿no? Esas tres caras. ¿Y cuáles serían las caras entonces del izquierdo? ¿Quién recuerda? ¿Quién me puede decir cuáles serían las caras del izquierdo? ¿Quién me dice? El esternocostal, diafragmática y el pulmonar, si no me equivoco, doctor. De la izquierda, Sí. del ventrículo izquierdo, dos caras decíamos que tenía. Ah, sí. Ay, ¿cuál era? Ay, se me fue. Una era esta, Cara que lateral izquierda la lateral izquierda ya, y la otra y era esta, cara interventricular. interventricular, ¿no es cierto? Muy bien. John Milton también. Ya, 2 puntos tienes, John. Muy bien. Entonces, como ven, ¿no es cierto? No existe, no se olviden, chicos, ¿no? No se olviden esas características que presentan los ventrículos, ¿no es cierto? Y principalmente las cavidades, ¿no? También superiores, sus válvulas, ¿no? A ver, vamos a ver si estaban atentos. ¿Cómo se llaman estas estructuras? ¿Esta cómo se llama? Valvas sigmoideas. Válvula sigmoidea. ¿Y a quién corresponde? A la arteria aorta y a la vena La pulmonar. que está en verde, A la arteria pulmonar. a la pulmonar. ¿Y cómo yo sé que es pulmonar? Ahí, ¿cómo yo sé que es pulmonar? Porque ¿Quién sale me del dice? ventrículo Porque derecho. parte del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, la arteria aorta, ¿no es cierto?, nace del ventrículo Izquierdo. izquierdo. José Luis, ya. Y la pulmonar del Derecho. derecho. Aprovechando que José Luis habló la anterior semana, en la práctica, ¿no es cierto?, a curiosidad de José Luis, hablamos sobre un tipo de dolor que se daba en el diafragma, en la región diafragmática. Entonces, él ha preparado una pequeña, ¿no es cierto?, exposición en relación a esto, ¿ya?
les pido por favor que tomen atención, es muy interesante lo que él ha investigado, ¿ya? En relación a esto, entonces, chicos, no se olviden, por favor, ¿no? Las configuraciones tanto externa como interna de nuestro corazón. Ya cuando estemos con la pieza anatómica, vamos a poder ver que es totalmente diferente, ¿no? Muy bien. A ver, te voy a dar paso, José Luis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, José Luis? José Luis, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Puedes compartir tus diapositivas, José Luis? Ok, doctor, un momento. Entonces recuerdan que veíamos, ¿no es cierto?, pulmones y obviamente lo que conlleva, ¿no?, el músculo diafragmático, que es muy importante, ¿no? Decíamos que dividía, ¿no?, la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, a raíz de esto surge esa curiosidad de José Luis y obviamente, ¿no es cierto?, él preparó un pequeño trabajo que nos va a poder explicar, ¿ya? Entonces lo veamos, por favor. Tomen nota, chicos. Yo que entre al examen. En serio, doctor. A ver, veremos. Eso sí, José Luis, tu nombre no me habías anotado en tu trabajo. Ya, doctor, ahí lo noto y se lo vuelvo a enviar, entonces pensé que solo Bueno, era para presentar. bueno. Ya, a ver, escuchémoslo, Ok. José Luis. Eh, Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, efectivamente, justo en la práctica anterior estábamos hablando sobre el pulmón, diafragma, y nos dio a los compañeros del grupo A3 una curiosidad, ¿no? ¿Por qué duele cuando hacemos ejercicio? No sé si muchos de ustedes les ha dado. Creo que la gran mayoría, casi nadie está libre de ese tipo de dolor, o algunos de ustedes, si me pudieran indicar que nunca ha padecido algún dolor al lado izquierdo cuando hacen algún ejercicio, especialmente cuando es vigoroso. Especialmente los varones cuando jugamos fútbol. Creo que a todos nos ha dado ese dolor, ¿verdad? Entonces, viendo ese tema, el doctor solicitó que pudiéramos averiguar por qué nos da este tipo de dolor. Entonces, haciendo una revisión, se ha encontrado que este tipo de dolor es conocido como el dolor abdominal transitorio vinculado al ejercicio, también llamado puntual o coloquialmente llamado flato, que no está relacionado con el acúmulo de gases, aunque es una parte importante que exacerba este tipo de dolor, pero es también conocido como flato. Normalmente es caracterizado por una molestia, más comúnmente asociado a la práctica de ejercicios, ¿no? Y es conocido como un dolor fisiológico, ya que no es patológico, no es producto de algún tipo de enfermedad, pero hay ciertas condiciones que exacerban este tipo de dolor que vamos a ver. Se puede caracterizar sintomológicamente como un dolor agudo punzante localizado en el área abdominal, generalmente lateral, pero también se puede dar alrededor de toda el área abdominal. No solo es lateral, pero es más común en un dolor lateral. Ya como pueden ver en la imagen, podemos observar a un atleta de alto rendimiento que también presenta este tipo de dolor. No solo se da en aquellas personas como nosotros, que somos ciudadanos a pie o que no hacemos mucha actividad, ¿no? No somos deportistas de alto rendimiento. Pero es más a nosotros, los ciudadanos a pie, que se nos suele dar en mayor porcentaje este tipo de dolor. Y vamos a ver por qué. Algo importante que tenemos que ver en este tipo de dolor, que es transitorio, o sea, va a pasar. No todas las personas tienen la misma intensidad de dolor
y no todas presentan, a pesar que pueden hacer el mismo ejercicio, como es correr, jugar fútbol. En este caso tenemos la actividad deportiva del vóley, o también llamado, como lo conocemos nosotros, ¿no? El wally, que salvaguardando las diferencias, no requiere una gran actividad física como es el fútbol, ¿no? Que sí requiere, especialmente porque corremos constantemente. En los varones y las mujeres creo que no se entienden cuando digo que en la actividad física del deporte rey, que es el fútbol, se requiere mayor actividad física que el vóley, ¿no? Entonces, hay diferencia en este tipo de actividades y también radica en el tipo de dolor que vamos a presentar. Podemos encontrar que el dolor se va a caracterizar por también a nivel individual. Hay personas que no presentan los dolores similares a pesar que hacemos la misma actividad física. El tipo de actividad también va a ser importante aquí para poder diferenciar el dolor. La intensidad deportiva también es importante. Podemos caminar a pesar que hacemos actividad, no presentamos ese tipo de dolor, pero cuando comenzamos a hacer una actividad más fuerte que requiere mayor demanda física, nos presenta este tipo de dolor, ¿no? Entonces, revisando la bibliografía, se ha encontrado, le voy a mostrar 4 casos que son más comunes, especialmente este de aquí es el más importante. Aún he estado revisando bibliografía y no se ha encontrado una causa específica, aún son solo hipótesis, no tenemos en la bibliografía que diga, esta es la causa. Así que le voy a presentar algunas, las más importantes. Tenemos, una de ellas es la isquemia diafragmática. Para poder ver esto tenemos que entender qué es isquemia. Isquemia es simplemente la reducción del flujo sanguíneo hacia los tejidos del cuerpo. Esto no quiere decir que hay algunos tejidos del cuerpo, especialmente los musculares, que no van a tener un buen flujo de sangre. Esto puede ser patológico como fisiológico. Ahorita nos vamos a enfocar en el estado fisiológico. Cuando nosotros realizamos una actividad física, son algunas partes de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, que requieren mayor flujo sanguíneo, ¿no? Como es en este caso, nos vamos a enfocar en el deporte de fútbol, que nosotros requerimos mayor flujo sanguíneo en los músculos de nuestros miembros inferiores. Esto ocasiona que el resto del cuerpo, o podemos decir que nuestro cuerpo tan sabio es que desvía el flujo sanguíneo hacia las áreas anatómicas que requieren mayor cantidad de flujo, como son los músculos de miembros inferiores. Y en este caso tenemos que el flujo sanguíneo que llega hacia el diafragma es menos, o sea, se podría decir que es una isquemia o una hipoxia por falta de oxígeno, pero fisiológico. Entonces, podríamos decir que las arterias que irrigan a este gran músculo que es respiratorio se ven comprometidas, como es el músculo pericárdico frénico, o también conocido como el diafragma superior, que lo tenemos al lado izquierdo señalado, que siempre va acompañado por el nervio frénico. Tenemos debajo a la arteria diafragmática inferior, que le ven que una vez sale la arteria abdominal por el hiato, ya se convierte en arteria abdominal. Recuerden que en la parte superior sería todavía la arteria torácica, pero una vez pasa este hiato ya se convierte en arteria abdominal. Entonces tenemos ahí sus ramas, las arterias diafragmáticas internas. Se podría decir que estas son las que sufren, ¿no?, la carencia de flujo para poder irrigar al diafragma. Y debido a esta carencia de sangre, se produce el dolor por falta de oxígeno. Y si nos vamos un poco más allá, he estado revisando, digamos, en el libro de Fisiología de Gannon, habla por qué duele exactamente. O sea, podemos decir que duele por falta de oxígeno, pero ¿qué implica esto? Me dice que para que nuestro cuerpo funcione con normalidad, realiza actividades metabólicas, bioquímicas, como es la respiración aeróbica, que es la decomposición de la glucosa que entra al ciclo de Krebs. Esta viaja hasta las mitocondrias, donde hace la fosforilación oxidativa. Entonces, como hay menos cantidad de flujo sanguíneo, no llega oxígeno, y para realizar esta actividad metabólica necesitamos oxígeno. Entonces, pero el cuerpo o el diafragma no puede dejar de moverse, ya que en el momento de la respiración está ascendiendo y descendiendo, producto de que el pulmón comienza a llenarse de oxígeno. Entonces,
no puede ser que el diafragma se quede paralizado. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Realiza una vía alterna para poder producir energía, ya que en la vía metabólica con oxígeno se produce energía gracias a no al oxígeno. Entonces, realiza una vía alterna llamado la fermentación láctica, que es simplemente la conversión de glucosa al lactato. Y es el lactato, la acumulación de lactato, esta sustancia bioquímica que se acumula en el diafragma y que produce este dolor. Entonces, este es el causante propiamente dicho del dolor de este músculo. Entonces podemos decir que se produce dolor por falta de oxígeno, ya que estos fueron derivados hacia los tejidos o músculos que requieren o que demandan mayor cantidad del oxígeno que viene a través de la sangre, ¿no? Y descompensa algunas partes del cuerpo, como es en este caso el diafragma. Y ya que el diafragma también es una unidad atómica que necesita sustancias para una actividad normal, realiza otra vía para producir energía, como es la fermentación láctea, que es también conocida como la oxidación anaeróbica, y que produce el ácido láctico que se acumula y produce dolor. Entonces, ese sería el causante principal del dolor que nosotros sentimos al costado cuando hacemos una actividad, especialmente en las personas que no suelen realizar actividad física, ¿no? En cambio, a las personas o deportistas que tienen un alto rendimiento, su probabilidad de producir o que le causa este dolor es menos frecuente. También tenemos que no solo se limita al dolores de costado o de lado del cuerpo, también puede producirse alrededor de toda la cavidad abdominal, ya que está rodeada de músculo esquelético. Tiene prácticamente la misma definición por carencia o poca afluencia de sangre que requiere oxígeno. Uno de los más nombrados cuando ponemos a averiguar sobre esta causa es el estado postprandial. Quiere decir que es el estado fisiológico inducido por la ingesta de alimentos. Esto nos causa que haya un aumento de masa gástrica, que haya una distensión de los ligamentos viscerales. También cuando especialmente nos alimentamos durante o antes de una actividad física, especialmente de alimentos con alto contenido de carbohidrato, producen una distensión o acúmulo de gases. Entonces se distensiona los músculos lisos de nuestras vísceras, y con el movimiento que nosotros hacemos al respirar, que el descenso y el ascenso del diafragma, estos se llegan a comprimir. Entonces hay una presión a nivel del peritoneo parietal, produciendo este dolor característico, ¿no? Esa es en esto sí se han puesto de acuerdo, como se llama, según he leído los autores sobre este tipo de dolor, que sí o sí te va a dar un dolor a este nivel si es que comes especialmente alimentos en alto contenido de carbohidrato y grasas antes de una actividad física o durante una actividad física. Ahí tenemos algunos ligamentos que se van a ver distendidos por la acumulación de los alimentos, digamos el ligamento gastrofénico es el número 1, el ligamento hepatogástrico, ya que nuestros órganos, por acumulación de gases y por producción de alimentos, se distensionan, ¿no? A ver, acá les muestro una imagen, no sé si alguien me podría indicar. Este es un deporte llamado equitación. Si es que este deportista llegaría a sufrir este tipo de dolor. Eso que ellos normalmente se posa sobre el caballo, que es el caballo que realmente realiza la actividad física, no la persona. Entonces, si me podrían decir si este deportista sufriría de este tipo de dolor. ¿Alguien que me podría decir si es que llegaría a sufrir? Por la presión que se puede dar, José Luis, tal vez. Sí, se dice que este tipo de deporte... Por el esfuerzo que hace con la mano. Correcto. En este tipo de deporte se ha visto que también sufren este tipo de dolor, a pesar que el deportista no realiza la actividad física propiamente dicha, ¿no? La realiza indirectamente, que sería sostenerse y no caer del caballo. Podemos ver que el movimiento
que se realiza en el torso, movimientos repetitivos que realiza al momento de subir y elevar, ya que el caballo está en movimiento, produce o estimula esta aparición de dolor. Ya debido a que el diafragma también está unido mediante ligamentos a estructuras anatómicas. Entonces, al realizar este movimiento continuo, el ligamento llega a irritarse y proviene el dolor agudo. El ligamento se llega a generar un aumento de tensión a este nivel. Imagínense si esta persona que solo está sentada y a pesar del movimiento sufre esto, y los deportistas o nosotros que no estamos acostumbrados al respirar, al hacer ejercicio, respiramos profundamente y también realizamos el mismo movimiento. Entonces, es por eso que también a nosotros y a este tipo de personas que están en este tipo de deportes sufren este tipo de dolor. Es conocido como un dolor agudo. Entonces, podemos decir que en todas las personas que no realizan actividad física diariamente o rutinariamente, se les va siempre a aparecer este tipo de dolor. ¿Cómo evitar sería este caso, este tipo de dolores? Simplemente cuando se te viene este tipo de dolor, hay que disminuir la intensidad, no parar, disminuir hasta que el dolor desaparezca. Y si debemos realizar ejercicios, debemos realizarlo paulatinamente, no a gran intensidad. Entonces, y obviamente evitar los alimentos pesados, ¿no?, antes de realizar este tipo de actividad. ¿Sería todo? ¿Alguna duda? ¿O algo que me quieran preguntar con respecto al tema? Sería todo, doctor. Bueno, José Luis, yo aprovecho para felicitarte, ¿no es cierto? Porque me parece que esa curiosidad, ¿no es cierto?, que uno tiene como alumno, puede ser bien aprovechada, ¿no? Entonces espero que tus compañeros hayan prestado atención, ¿no es cierto?, a tu exposición, ¿no? Tal vez en algún examen puedo preguntarles, ¿no?, lo relacionado a la exposición de José Luis. Me parece que es importante que ustedes vayan, ¿no es cierto?, acostumbrándose poco a poco, no solamente ver o leer, ¿no es cierto?, lo que llevamos en clases, ¿me entienden?, ¿no? Como José Luis se interesó por este tema, investigó y obviamente salen cosas interesantes de todo esto, ¿no? Bueno, mañana tenemos a la 1 y la 2 las prácticas, ¿no? ¿No es cierto? Mañana los veo entonces, chicos. Una vez más, felicidades, José Luis. Gracias por tu exposición. Gracias, doctor. Nada más, chicos. Mañana nos vemos con los otros dos grupos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.